Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y antes de comenzar, yo no sé lo que usted ha venido a buscar en esta mañana, honestamente. Yo quiero ser ministrada. El hecho de que yo haya preparado algo no significa en nada que yo no espero que Dios ministre a mi vida. Y yo espero que tú hayas venido con esa misma intención. Y que ahora cuando escuchemos, cuando oremos, ¿verdad? Y entreguemos esta parte, usted le permita al Señor tocar su corazón y su mente. Usted no se resista al mensaje que el Señor tiene para ti como individuo, para ti como familia y para nosotros como iglesia. Yo le voy a pedir que se pongan en pie y vamos a orar. Señor, en esta hora te hemos adorado con los cánticos, con los diezmos y ofrendas, Señor. Te adoramos, como decía Ana Luisa, con nuestra vida, Padre, con nuestros pensamientos. Y en esta hora, Dios querido, ministra nuestro corazón. Nosotros queremos tener un encuentro más cercano contigo en la mañana de hoy. Te conocemos y te amamos y hemos recibido tu amor. Pero no es suficiente. Queremos tener más de ti. Y en esta hora, Señor, yo te pido lo que siempre te pido, que me hagas hablar lo que sale de tu corazón y me hagas callar lo que no compone nada. Bendícenos. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella representa en nuestra vida. Gracias porque es nuestro mapa y nuestra brújula, Señor, para seguir dentro de tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Y yo no le voy a pedir a usted que se pare cuando leemos la Escritura, porque yo tengo muchos pasajes que leer en esta mañana. Así que le pido que con la misma reverencia que cuando nos ponemos en pie en su interior. Un día me dio mucha risa Nidia, porque la mandaron a sentar y nada, era una reunión de matrimonio, y ella dijo muy graciosamente: yo estoy parada en mi interior. Pues usted está parado en su interior en esta hora. Y el mensaje de esta mañana está basado en una porción bíblica que todos conocemos, que la mayoría de nosotros conocemos. Y vamos a estar leyendo en Samuel, Primera de Samuel. El capítulo es el capítulo 7. Y los versículos son del 3 al 14. Y vamos a leerlo primero todo. Usted se permanece sentadito pero en respeto, para saborear la palabra del Señor. Pero después vamos a ir al detalle. Yo tenía un pastor que decía que en la Biblia no había nada puesto por poesía. No es que no se escribiera en poesía, pero que cada palabra estaba puesta con la intención de nuestro Dios para que nosotros recibiéramos un mensaje especial. Miren qué preciosa esta porción, y después vamos entonces al detalle. Estoy en Primera de Samuel, capítulo 7, del 3 al 14. Miren cómo dice la palabra de nuestro Dios. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó.
Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndoles hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Esto que estamos leyendo nosotros ocurre 20 años después del que el arca de Jehová, el arca del pacto, había sido robada en medio de una batalla y había sido devuelta a los israelitas. 20 años. El que quiera apuntar, ¿verdad? Eso aparece en 1 Samuel 4:1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y el mensaje se titula Jesús, nuestro Ebenezer. Desde el periodo de los jueces hasta el reinado de David, los filisteos, el pueblo del mar, porque venía por la costa, fueron un enemigo constante al pueblo de Israel. En esta batalla, 20 años antes de lo que estamos leyendo, Israel se enfrenta a sus enemigos. Era una guerra, pero esto es una batalla. Y en esa batalla, los filisteos vencen a Israel, y la escritura dice que ese día murieron 4,000 guerreros. Bueno, y los hirieron, no dice que murieron, fueron heridos 4,000 guerreros. Si usted se acuerda, cada vez que el pueblo de Israel se enfrentaba a sus enemigos, cuando el Señor estaba en medio de ellos, cuando el pueblo estaba en medio de la voluntad del Padre, ¿qué pasaba? ¿El pueblo qué? ¿Los militares qué? Vencían. Pero vemos en esta porción de la Escritura, está en el capítulo 4, que cuando esa batalla, no la guerra, la batalla se da, los filisteos, los enemigos acérrimos del pueblo, los enemigos acérrimos de Jehová, ganan, vencen. Ya eso nos debe decir que ellos no estaban en el centro de la voluntad del Padre. Eso nos debe ya dar a nosotros un mensaje. Cuando estamos en el centro de la voluntad del Padre, Él apoya, Él te dirige, Él te sostiene, y Él hace que las cosas vengan en su orden. Ellos no se conforman con esto, empiezan a decir: ¿pero qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que si nosotros estamos representando al único Dios vivo, a Jehová, cómo es posible que perdamos esta batalla? Y entonces el pueblo dice: no, es que nos falta una cosilla. Traigamos al arca del pacto. El arca estaba en el templo en Silo. Aquí vemos que ellos estaban en Ebenezer. Ya ese lugar se llamaba Ebenezer. No fue Samuel quien se lo puso. Y vamos a ver la grandeza de cuando Dios nos hace regresar a donde iniciamos nuestra partida, y cómo Dios cambia nuestra historia y a veces nos lleva atrás para seguir hacia adelante. Así que el pueblo demanda: bueno, traigan el arca. Eso fue lo que nos pasó, es que no teníamos el arca. Cuando no hay una relación con el Padre, cuando no hay una relación con Dios, nosotros entonces buscamos símbolos. Yo recuerdo en una de las veces que escuché uno de los misioneros que está apoyado por Global Commission Partners, que es algo maravilloso y le doy gracias a Dios todos los días de mi vida por ese ministerio. Y este misionero hablaba de que en Irán, oiga bien, en Irán les encantaba lo que eran los símbolos cristianos. Era como una moda.
¿Usted se imagina? No hay poder alguno en ningún símbolo cristiano. ¿Usted entiende eso? La cruz que usted lleva en el cuello no significa nada. Lo que significa es lo que está detrás de la cruz. El que pendió en la cruz del Calvario y no bajó. Yo siempre digo lo mismo a la gente. El que fuera crucificado no es la grandeza de Cristo, porque miles de gente fue crucificada. La grandeza de Cristo es no bajarse de la cruz, porque pudo haber pedido asistencia, pudo haber pedido que los ángeles del cielo vinieran a rescatarle, pero Él pendió de la cruz del Calvario por ti y por mí. Y mucho que le costó, ¿verdad? Mucho le costó su sangre, su vida. Así que el pueblo pide el arca y lo que el pueblo mande. ¿Quién era que decía eso? Yo respondo, el pueblo manda y yo algo sí. No digan nada, por favor, no digan nada. No empieza. Ya me están tentando y hay gente en internet que no me conoce. Y entonces yo dije, me voy a portar bien. Si no, Raúl, tú me tiras un zapato. Liliana, me miras así, Liliana. Nos acordamos de Elí. ¿Se acuerdan de Elí? El sacerdote Elí, que tenía 2 hijos. Y los 2 hijos tenían posición y tenían nombre. Eso no dice nada, señores. No importa que usted sea líder de ministerio, o que sea pastor, o misionero, evangelista. Me encanta la gente, ahora se pone evangelista trucutú. Esclavo de Cristo. Nada más es importante, usted es esclavo de Cristo. It happens que Él te puede o no mover de un lado a otro. Puede abrir un ministerio para que tú estés un tiempo, porque eso es lo que Él anhela, porque Él sabe que es. Allí puedes dar asiento por uno, pero un nombre no significa nada. Estos 2 eran hijos del sumo sacerdote. Estos 2 eran los que estaban dentro de la gente que sabía bien la ley, porque en eso habían sido criados. Pero estos 2 eran gente que no conocía a Dios. Estaban en el templo, pero no conocían a Dios. Estaban en el templo, pero Dios no los conocía a ellos. No te equivoques. Tú no lo conoces, Él tampoco te va a conocer. Por eso al final de los tiempos habrá gente que diga: hello, Jesús, yo en tu nombre eché fuera demonios. Hello, yo hice grandes campañas. Mucha gente se convirtió y Jesús le va a decir: mira, ¿sabes qué? Yo no te conozco. Yo no te conozco. En esta mañana nosotros que tenemos que tener claro que conocemos al Señor y hemos sido sellados por Él. Y Mario decía que había leído un libro y ese libro que le habían recomendado a Carmen le había abierto los ojos. Me encantó la clase, llegué tarde, pero me encantó. Le dije: ¿sabes qué? De todas las veces que te he escuchado, y te lo dije yo, el que me conoce saben que yo lo mismo te digo una cosa que otra. Yo pienso que el Señor te usó hoy como nunca. Y la adoración estuvo preciosa también. Y el espíritu que hay aquí es el espíritu del Dios Altísimo. Y tú quizás no lo veas, pero el Rey está en medio nuestro. Asegúrate de tocarle. Asegúrate de tocarle. No te vayas pensando dónde vas a comer después. Asegúrate de tocarle antes de irte. La Escritura habla de que en plena batalla el arca es robada por los filisteos. Y que cuando viene la noticia a Elí, que dice que era un hombre mayor y ya era obeso, la complacencia de la cual hablaba Mario, ¿verdad? De cómo el Señor nos tiene que sacar en medio de lo que es la complacencia. Si estás muy tranquilo, estás muy cómodo, hay algo que no está bien. Porque el Espíritu de Dios todos los días nos redarguye. Yo no sé usted, pero a mí me dan de galleta básicamente un día sí, un día no. Y a veces 2 días corridos. Y a veces más de una vez, la galleta más de una vez en el mismo día. Porque uno está buscando hacer su voluntad. Porque uno está buscando hacerle sonreír, agradarlo. Hace unos años atrás yo decía: Señor, dime si yo te agrado.
Señor, di, porque yo estoy en 40 ministerios, yo predico, y Dios en su misericordia envió una sierva de esta iglesia. Y después de una reunión de maestros se acercó a mí y me dijo: yo quiero que tú sepas que Dios se agrada de ti. Yo me quedé y yo la abracé y le dije: tú no sabes lo que tú has dicho. Porque así es. Nosotros estamos enviados a hacer lo que Dios quiere que hagamos, no necesariamente que lo entendamos. A Él no se le puede entender. En esa ocasión en que le dan la noticia a Elí de que el arca del pacto, para que tengan una idea, el arca era el centro de la adoración del pueblo, el centro. Era como decir: Dios está, porque Él ha escogido estar. No es que estuviera en el arca adentro como un amuleto. A veces usamos nuestra Biblia como un amuleto. O la ponemos aquí abajo como si dijera algo, nada, aparte de que va a necesitar que usted la limpie después, ¿verdad? No dice nada, nada. La palabra se estudia, la palabra se escudriña. Damos gracias por la palabra, pero el libro no es mágico. Tenía un pastor que decía: si no la lees, siéntela. Él decía, Pedro Cruz, mi papá espiritual, si no la lees, siéntela. Él decía que podía tirarla, nunca la tiró, ¿verdad? Pero era el concepto: si no la lees, no significa nada. Y ese día murió Elí, como había sido predicho que iban a morir sus hijos. Ese día murieron sus 2 hijos. Murió Elí cuando se enteró de que el arca del pacto había sido robada por los enemigos de Jehová. Y la esposa de uno de sus hijos estaba embarazada. Y dice la escritura que la noticia fue tan grave que ella se puso de parto. Ella muere en el parto. Así que muere Elí, mueren sus hijos, muere su yerna. Y el bebé que sobrevive, oiga bien, esto está en 1 Samuel 4, 21, 22, le pusieron Icabod, que significa sin gloria, pues traspasada es la gloria de Israel. Cuando la gloria del Señor se ha ido, todo lo que quedan son los símbolos. Por eso la idea de usar el tabernáculo como amuleto, cuando la relación del pueblo con Dios ya estaba muerta, era algo medio lógico, era algo tangible, que ellos podían creer que todavía el Señor estaba con ellos, pero Dios no estaba. Ya a Dios no se le puede comprar. Los capítulos siguientes, del 5 al 6 y pico, nos relatan lo que pasa con el arca. No vamos a entrar en eso porque no es el mensaje. Donde quiera que esa arca estuvo, hubo juicio. En el caso de los filisteos le salían tumores y una cosa fea, ¿verdad? Y el dios Dagón aparecía en el piso cada vez que ponían a Jehová en el mismo templo de Dagón. Y después entonces, después de 7 meses de sufrir esto, ellos dicen: espérate, vamos a dejar que esta gente se lleve lo suyo. Y dice la escritura que para probar que era Dios, cogieron dos vacas, que nunca eran vacas jovencitas. Les guardaron sus terneritos, las pusieron en un carretón nuevo y ahí enviaron el arca juntamente con pedazos de oro, ¿no? En forma de los tumores, etcétera, como para dar una ofrenda a Jehová, como si Jehová se pudiera comprar. Y dice la escritura que efectivamente, por obra y gracia del Señor, porque era antinatural que las vacas recién paridas dejaran a sus terneritos atrás, y ellas no sabían tampoco para dónde ir. Pero ¿sabe qué? Usted no necesita brújula y mapa, porque el único Dios, el Dios vivo, el Dios todopoderoso, si anda con usted, Él es su brújula, Él es su mapa. Y dice la escritura que llegó el arca donde tenía que llegar. Una gente fueron irresponsables y la abrieron. Hubo también sentencia, hubo juicio sobre ellos. Y finalmente, el arca es depositada en un área dentro de Israel, una de las tantas ciudades, para que la cuidara una persona que había sido elegida como el sacerdote que iba a cuidar el arca. Y eso pasaron después 20 años.
Miren cómo se encuentra el pueblo de Israel cuando leímos hoy en el capítulo 7. Habían sido vencidos por los enemigos, habían perdido tierras, habían muerto durante las guerras, habían sido oprimidos por sus enemigos. El arca del pacto no estaba en el templo como era indispensable o era parte del culto de adoración. Está claro, más que claro, que el pueblo durante 20 años, excepto los primeros 7, el resto de esos 20 estaban en tierra de israelitas. No las fueron a buscar. Hay 40 razones que pudo haber sido. Pero básicamente podemos entender que si eso era el centro de la adoración a Dios, durante 20 años menos 7 meses, el pueblo le dio la espalda a Dios. Podían tener el nombre del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pero dijimos hace un ratito que los nombres no significan nada. Nada. Durante 20 años esta gente se fueron en pos de otros dioses que les era más atractivo. De todas las ciudades que les rodeaban, ellos querían ser como el resto del mundo. Por eso después piden rey. Por eso a veces nosotros importamos cosas que son del mundo, que no tienen ninguna razón de ser y no son bíblicas. Y lo que nos hace es ceñirnos y agarrarnos de símbolos que están muertos y que no representan la presencia de Dios, ni en tu vida, ni en esta iglesia, ni en ninguna iglesia. Primera de Samuel 7:2 dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, que era área de israelitas, pasaron muchos días, 20 años, y oiga bien, esta parte me voló la cabeza, como decía Mario esta mañana. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¡Aló! ¿Quiénes tenían que ir a buscar el arca sino el pueblo de Dios? ¿Y por qué se lamentaban si estaba en manos de ellos ir a buscar el arca? Estaba dentro del lindero de las áreas del pueblo de Israel. Se parece tanto a nosotros. ¿Cómo nos quejamos? Pero no queremos hacer lo que Dios nos está enviando a hacer. Queremos dar la curva, queremos ponernos, ¿verdad? Seguro que sí. Been there, done that. ¿Usted se cree que yo, el que está aquí, las galletas primeras es el que está aquí? Queremos hacer lo que queremos hacer, pero queremos entonces la gloria de Jehová sobre nosotros. ¡Oye, Señor, úsame! Queremos que nos use aquí, que todo el mundo me vea. Pero cuando hay un culto en la calle, con mosquitos, cucarachas, créanme, ay no, que Saúl me va a matar después, no está Saúl. Las cucarachas no siempre están con nosotros, es verdad, y los mosquitos a veces nada más. Pero la realidad es que nadie quiere ir. Nadie quiere ir. Si ahí es que están. Pero también están al lado de tu casa, frente a tu casa, en tu trabajo. Ahí están. No hay que ir a China para que Dios nos use. De eso se trataba la clase esta mañana. Y es algo prescrito, como le decía el doctor Sullivan. Cuando nos distanciamos de Dios, olvidamos sus caminos y nos negamos a hacer su voluntad. Y esa es la verdad. No podemos pretender que Dios se manifieste en nuestras vidas. Queremos solamente la manifestación a nuestra manera. Como decía Frank Sinatra, a mi manera. Bueno, le decía, I did it my way. A mi manera. A mi manera no es. Mire, a mi manera no es. Para eso papá se aseguró de dejarnos esto. Para que no tuviéramos duda de que nunca, oye bien, nunca va a ser a tu manera ni a la mía. Nunca. A veces estamos enchuflados, como decía Diego, y resulta ser que lo que yo quiero es lo que él quiere. Pero muchas veces el enchufla no está bien puesto. Está medio suavecito. Está puesto ahí, pero como que no está para adentro. Es lo que él quiera, no lo que tú y yo querramos. Aún así,
Dios siempre quiere cambiar nuestra historia y restaurarnos. Dios nos persigue, eso yo se lo digo a los muchachos del hogar. Dios te persigue porque te ama. Y algunos los laza con cuerdas de amor porque somos dóciles. Pero algunos son más cerreritos. Y resulta que entonces Jesús se convierte como en un vaquero, en un rodeo. Agarra esa soga por amor, va detrás tuyo, te tumba al piso, te amarra las patas y tienes que comer polvo por amor. En esta mañana tú puedes decidir qué tipo de ovejita tú quieres ser. La dócil, que el papá venga y con las cuerdas de amor te agarre, ¿verdad? Y te abrace. O la otra, que te tire al piso, te amarra las patas y comas fango. Ouch, yes, por amor. Porque Él, si hay alguna ocasión, si hay algo que se puede interponer entre ti y la eternidad, Él siempre va a escoger la eternidad. Siempre, siempre, siempre va a escoger la eternidad. Dice primera de Samuel 7:3 al 6, ¿verdad? Porque este hombre, Samuel, era un niñito. La primera parte de este proceso, Samuel todavía era un nene. ¿Se acuerdan la historia preciosa que su madre, una mujer estéril, Dios le permite ser mamá? Y cómo Samuel, estando en el templo, todavía tampoco conocía al Señor típico. Aquí hay gente en medio nuestra que hace 40 años, bueno, quizás no 40 años, porque, ¿verdad? Mucho tiempo. Y posiblemente no conozcan al Señor. Hemos oído cuentos y hemos oído cuentos que se nos paran los pelos. Pero este niño creció y este niño fue enviado al pueblo con un mensaje duro, pero un mensaje de urgencia, de emergencia. Primera de Samuel 7:3 al 6 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot, sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, yo oraré por vosotros a Jehová. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Este es el llamado que hace Samuel a la casa de Israel, porque había tiempo de arrepentirse. Dice que tenemos que buscar a Dios mientras éste puede ser hallado. Yo no sé qué significa eso, pero no suena bien. Tengo que pensar que en algún momento ya Dios no va a poder ser hallado. Claro, el que ya está muerto, ahí. No importa las misas o las cosas que se hagan, hasta ahí, hasta ahí. Mientras haya vida, hay la oportunidad de volverse a Jehová. Pero eso tiene una fórmula. Yo no hago, bueno, yo ni cocino, honestamente. Ni cocino, yo después de María no he cocinado. Ay, yo sé, sí, soy una etcétera, lo sé, no importa. Dios me quiere así, con etcétera. Me como las cosas y me gusta mucho, como ven, ¿verdad? Yo le meto a comida. Pero sí sé una cosa, que cuando se quiere hacer un postre, por ejemplo, un bizcocho o algo así, lo cual, ¿verdad? Yo lo hice en el año 50 de Cristo, ya ni me acuerdo ni cómo abrir un huevo. Me imagino que podría, pero no me acuerdo. La receta es específica. Y el que le meta un poquito más de leche, no le va a salir. Y el que le meta un huevito menos, tampoco le va a salir. Aquel que sabe, porque hizo lo necesario para dejarnos la receta, es nuestro papá. Miren aquí, qué condiciones le está diciendo Samuel, que son las mismas condiciones de hoy, 29 de julio del 2018. Les dice primero que tienen que aceptar que las cosas no están bien en su vida y tienen que aceptar que haya una intervención divina. ¿Y cómo lo sabemos? Porque leímos que cuando el arca estuvo, los 20 años que estuvo,
ellos se quejaban, se lamentaban. Así que sabían que el arca era importante. Sabían que era importante regresar al Señor. No lo hicieron, pero era importante. Así que lo primero, tiene que haber un momento en tu vida y en la mía que digamos, las cosas no funcionan bien, porque el Señor, porque Dios no está en mi vida, no está en mis decisiones. Porque yo hago lo que me da la gana y en el hacer y el tomar malas decisiones, lo único que ha venido a mi vida son cosas negativas. Aunque he tratado de portarme bien, eso es lo malo con la gente que cree que son buenos. Si usted ha sido adicto, alcohólico, es tan fácil que usted entienda que necesita al Señor. Yo le digo a los muchachos del hogar, yo nunca he fumado marihuana, menos las otras drogas. Yo no he fumado, punto. Yo no tomo. Y cuando tenía 14 años, que fue cuando ¿verdad? Me convertí, me acerqué al Señor. Nada más he tenido un solo novio, el guapote que ven allí. Miren la cara de... Ya me busqué un lío. Ahora cuando me sienten en el carro, ustedes saben lo que va a pasar. Siempre hablas de mí, siempre. Yo necesitaba al Señor a los 14 años, sin haberme metido un gallo de marihuana, sin haber sido promiscua, sin haber robado igual que el que se arrastró en las cunetas. Y hoy en día, que tengo 59 años, lo necesito más que cuando tenía 14 años, porque ahora sé más, porque ahora sé que sin Él no puedo hacer nada. Así que a veces creemos que porque somos buenas personas no necesitamos al Señor. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Puedes tener tu familia, puedes ser buena mamá o papá o buena tití, tener un buen trabajo y ser súper responsable. Eso no quiere decir que Dios esté en tu vida para nada, porque no es con tu esfuerzo. Tu esfuerzo no te va a llevar a ninguna parte, pero la sangre de Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados después de arrepentirnos de nuestra mala conducta, nuestros malos pensamientos, eso, por la gracia del Señor, es que podemos encontrar la victoria en la muerte. Lo segundo se llama el arrepentimiento. Dice Samuel: si os volvéis a Jehová. Esa expresión era común, se usaba en el Antiguo Testamento para indicar un genuino arrepentimiento. Así que no vale nada que sepas cuál es el meollo. Esa es solamente la primera parte. Después tienes que arrepentirte. Yo tengo una persona que amo mucho que tuvo una relación extramarital por muchos años y ella no se arrepiente. Ella dice que fue el mejor momento de su vida. Tiene que haber arrepentimiento. Ella sabe que está mal. Yo la amo y la respeto, pero ella sabe, ¿verdad? Hemos hablado. Aquí Samuel les dice, no solamente tienen que identificar lo que está mal, usted tiene que arrepentirse de haberle dado la espalda al Señor. Y ese es lo segundo que le dice Samuel al pueblo ese día que los reúne en Mizpa. Después le dice, tienen que quitar los Baales y Astarot. Ellos, para que fueran rescatados por el Señor, tenían que darle la espalda a dioses falsos. Esos dioses eran dioses cananeos, que eran espantosos, ¿verdad? Algunos inclusive hasta sacrificios. Y están su parte en Venus, o sea, en Venus, por ejemplo, es Astaret y Astarot, lo usan lo mismo, ¿no? La diosa del sexo y de la fertilidad. Sé que eran dioses conocidos porque eran los dioses falsos de los pueblos que circundaban al pueblo de Dios. ¿Qué significa quitar los Baales? Significa deshacernos de todo lo que impida una profunda relación con el Señor. Todo lo que ocupe el primer lugar en nuestra vida, todo lo cual nos aferramos y creemos que nos da seguridad. Su trabajo es importante y esperamos que el Señor lo bendiga. Pero si su trabajo es lo que le da seguridad, algo no está bien. Usted tiene que pedirle al Señor que pueda descansar en la seguridad de que Él va a hacer provisión con ese trabajo o cualquier otro trabajo o ningún trabajo. Así que ellos tenían que decidir dar la espalda a aquello que estaba interrumpiendo
su relación con el Señor y todo aquello que les daba a ellos seguridad. Nuestra seguridad es Cristo Jesús. Preparad vuestro corazón, dice Samuel, a Jehová, solo a Él servid. Hacer un pacto, comprometerse para servirle, decidirnos por Él. Esto es una decisión, no es que lo sientas. A veces me preocupa tanto. Me encanta la música, pero honestamente, a veces me preocupa que el altar se llene de gente porque la musiquita le hizo tucutucu. Aquí no hay tucutucu que valga. Esto es un sacrificio racional, dice la Escritura. Racional implica que es una decisión. Y a lo mejor no tienes ganas. Y a lo mejor no se te mueve nada. Hay un programa que me gustaba mucho, ya no me gusta. No sé, uno va madurando. Quizás. El programa de los trajes de novia que valen $10,000. Antes me gustaba mucho, ahora no. Pero me gustaba también porque era divertido. Pero era absurdo también cuando se le dice a una mujer que para comprarse el traje de novia tiene que llorar. Porque es el día más importante de tu vida. ¿Really? ¿Sí? No lo es. Yo amo a mi esposo y me casaría con él 20 veces. Pero el día que me casé no es el día más importante de mi vida. Ha habido muchos días importantes en mi vida. El día más importante de mi vida fue el día en que yo me decidí por aquel que me podía brindar la eternidad. Yo era la persona más tímida que usted puede haber conocido en su vida. Usted no lo va a creer, porque Dios nos transforma. Pero yo ni siquiera comí, yo no recuerdo una vez que haya comido ni siquiera bizcocho en un cumpleaños. Yo me sentaba, tenía un pelo que parecía Tío Cosa, porque andaba así con todos los pelos, tenía el pelo por las caderas. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Es algo maravilloso e increíble. ¿Quién me iba a decir a mí a la edad de 14 años que yo iba a estar el 29 de julio del 2018 predicando en mi preciosa iglesia? ¡Oh, my God! ¡Qué locura! Pero Dios es Dios. Pero ¿cuánto ha pasado? Porque sabes que Dios está trabajando en tu vida. Él no descansa. Él no ve televisión ni lee el periódico. Dice que sus ojos están puestos sobre los justos. Solo leíamos en Primera de Pedro, ¿verdad? Sus ojos están puestos sobre los justos y oye sus oraciones. No me acuerdo bien específicamente, pero eso estábamos hablando los jueves, se lo están perdiendo. Buju. Si el Señor está pasando lista, yo no sé. Algunos de ustedes no sé qué va a pasar. Bueno, Primera de Samuel 7, 5 al 6. El próximo paso fue reunir al pueblo en Mizpa, 13 kilómetros al norte de Jerusalén, un lugar tradicional de reunión. Y hay unas citas, ¿verdad?, que no las voy a dar. No era suficiente darle la espalda a los falsos dioses. Era necesario que el pueblo tomara su decisión acerca de a quién servirían. Por eso importante es que el Señor nos dice a través de su palabra que la salvación, usted tiene que decir que usted es salvo, que usted conoce al Señor. Y eso no quiere decir que si usted está en su cuarto, el Señor no va a ministrar su vida. Yo he oído testimonios preciosos, pero eventualmente usted tiene que dar el paso de levantarse y decir: yo he aceptado a Cristo como mi único Salvador. Yo me arrepentí de mis pecados. Yo le pido al Señor que dirija mi vida de aquí a la eternidad, porque falta tiempo para la eternidad. La eternidad puede venir esta noche para algunos de nosotros. Y si Él viene, usted me busca, usted busca, yo voy a estar frente al mar de cristal. Ahí yo pedí mi villa. Tengo una persona que quiero mucho, que conoce al Señor, pero ¿verdad? Y yo le digo: a ti te va a tocar un cubículo, no pidas más. Un cubículo. Mire a ver, hermanos, si en esta mañana alguno de ustedes le va a tocar un cubículo también. No es que no sea chévere, pero no hay, ¿verdad?, contra la vista del mar de cristal. No era suficiente darle la espalda a los falsos dioses. Era necesario que el pueblo tomara su decisión acerca de a quién serviría. El pueblo ayunó, confesó sus pecados y oró. Aquí no hay nada que se diga: me quito esto porque estoy tan sudada ya, hermanos. Saben que yo sudo. Eso sí, espero que tenga aire acondicionado, en realidad. Por eso yo no puedo ir al infierno, Leila. No puedo ir al infierno porque voy a sudar mucho. Yo estoy segura de eso. No puedo ir allí.
Yo estoy clara, yo tengo que ir para el cielo. Confesó sus pecados. La gente ya no habla de pecados, porque estamos los errores. No, ¿qué errores? La palabra dice pecados. Pecado es cualquier cosa que ofenda al Señor. Pecado es aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Ese también es pecado. El que hagas y ofendes al Señor es pecado. El que no hagas sabiendo lo que Dios demanda de tu vida, es pecado igual. Y no hay pecados chiquitos ni grandes. Para nosotros es dramático, ¿verdad? Un hombre mate a su esposa, para nosotros es dramático. Pues ese pecado es igualito. Aquel que mata la reputación de alguien, aquel que le gusta que la lengua le haga tiqui, 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 tiqui. Ese pecado igualito. A nosotros no, porque nosotros ¿verdad? Es dramático. Pero para el Señor pecado es darle la espalda. Dice que Samuel sacó agua, dice que sacar agua y derramarla delante de Jehová era una forma de adoración que no era tan común en el pueblo en ese momento. Esta acción representaba oración, arrepentimiento, absolución, purificación y hacer un voto o una penitencia. O sea que el pueblo se tiró de verdad de cabeza con el Señor. Cuando nos rendimos al Señor, le pedimos que tome el control de nuestra vida, los resultados son diferentes. 20 años antes habían estado en este lugar y 20 años antes habían sido vencidos, habían sido heridos, habían sido acorralados, le habían tomado el arca. Nuevamente están en el misma área. Primera de Samuel 7 al 10. Dice la escritura que cuando los filisteos se enteraron de que el pueblo estaba reunido, pensaron, esta gente lo que quiere es sublevarse. Esta gente lo que quiere es rebelarse en contra nuestra. Y fueron para encima de ellos. El versículo 8 y 9, que es el que me interesa que leamos, dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotras. Y gracias, veo, total, eso, gracias mi vida, yo sé que pongo a la gente mal, pero este es mi estado natural. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ya no era traer el arca, Samuel, trae el arca, vamos, como amuleto. Ya no era Samuel, déjanos ir a casa a buscar las armas. Samuel, porque vienen para encima de nosotros. Miren lo que le pide el pueblo. Vamos a orar, clama por nosotros a Jehová nuestro Dios. Ya no era el Dios de Samuel. Esta gente se había identificado sus pecados, se había arrepentido de ellos, había decidido dejar los Baales, había decidido tornar su rostro al Señor, había decidido servirle, había ayunado, había orado, y ahora ya no es el Dios de Samuel, ahora es nuestro Dios. Pídele a nuestro Dios que nos salve de los filisteos, porque en Dios hay la respuesta, porque Dios no es poderoso, óyeme bien, poderoso es Trump que tiene un ejército. Dios es todopoderoso y no hay nadie, ni ha habido nadie en la humanidad y en la historia que sea todopoderoso. Poderoso es mucho, todopoderoso ninguno, ni lo ha habido ni lo habrá. A ese todopoderoso el pueblo se viró, le dio lo miró de frente. Tú eres nuestro Dios, es tu responsabilidad mantenernos. A veces yo digo, Señor, eso es tu problema. Yo estoy aquí, es tu problema. Yo me preparé, yo he orado lo que usted no sabe. Pero cuando yo me subí por ahí, mi tiempo terminó. Yo no tengo nada que ver, porque Él es el Todopoderoso. Él te ama a ti y Él sabe lo que tú necesitas escuchar. Así que lo que tú estás escuchando ahora, que te está trayendo aquí un montón de cosas, eso es papá. Yo no te conozco, yo no sé nada de ti. Y Samuel dice, tomó un cordero de leche, lo sacrificó entero, holocausto a Jehová. Clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová lo oyó.
y Jehová lo oyó. No había nada que interrumpiera esa oración, porque ese pueblo en ese momento le había dado su vida al Dios, al Todopoderoso. Estaban listos, estaban listos. Dice 1 Samuel 7:12 al 14. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. En Ebenezer habían perdido. Dios está pasado. En Ebenezer los filisteos los habían pasado por la piedra y le habían robado el arca. ¿Y a dónde los trae Dios? Oh my God, a Ebenezer. Tienes historia, el Señor la borra. Te hace saber de dónde has salido. Te hace recordar hasta dónde te ha traído. Pero el peso de la culpa, no, si tú te comunicas con Él y tú le pides perdón, eso está borrado. No solamente borrado, olvidado. Eso dice su palabra, yo no me lo invento. Dice que Él agarra los pecados y los echa al fondo de la mar. Y lo próximo que dice, y de ellos no guarda memoria. Y a veces venimos al altar una y otra vez para decirle lo mismo. Perdóname. El perdón se pide, el perdón se acepta. Si tú aceptas el perdón de Dios, puede ser que te acuerdes, porque no hay una lobotomía en eso. Tú no vienes aquí y te hacemos una lobotomía. Eso es parte de quien tú eres. Y tiene que ser importante en tu vida saber que hasta aquí te ha traído Dios, lo que Él ha hecho. Pero eso no quiere decir que el resto de tu vida tú andes cargando algo que Dios perdonó. Eso no es de Dios, eso es del enemigo de las almas. La culpa se borra en el momento en que le pedimos perdón al Señor. La culpa está en tu vida porque tú sabes que has hecho algo que no está bien. Ese sentir, ¿verdad? Ese sentido de hay algo que no está bien. Si le perteneces al Señor es el Espíritu Santo. Y recientemente en las tremendas clases que da mi hermano Alfonso los jueves, hemos estado hablando de la conciencia. Y cómo aún la gente que no conoce al Señor, Dios le ha puesto la impresión de la conciencia en su vida. De forma tal que en todas partes matar es malo. En todas partes robar es malo. En algunos lugares te arrancan hasta las manos. No conocen a Dios. Pero el que está sometido a su voluntad, el que lo ha aceptado como su único Salvador, el que ha pedido ser consagrado y separado en santidad, como dice la Escritura, la conciencia no es lo que predomina en tu vida, el Espíritu de Dios que dice que te redarguye, te dice, Liliana, no estuvo bien. Y a veces te dice, Liliana, aunque tienes razón, ve donde tu hermana, ve donde tu hermano, por amor a mí, dile que lo sientes. Pero Señor, por amor a mí, dile que lo sientes. Porque así es nuestro papá. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Y le puso, no quiero ser muy, ¿verdad? No sé qué hora es. Yo estoy aquí como si fueran las 10. No les conviene que yo crea que sean las 10. Yo puedo estar aquí mucho tiempo hablando. Los que me conocen saben que yo tengo mucha palabra. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. Y desde Cron hasta Gat, Israel libró su territorio de manos de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Ebenezer es una palabra que procede de la lengua hebrea. Encontramos referencia en la Biblia y significa en la lengua española roca de auxilio. Ebenezer no es hasta aquí nos ha traído Dios. Ebenezer es
roca de auxilio. Es una palabra compuesta, ven en hebreo significa piedra, es ser en hebreo significa ayuda. De manera que Ebenezer significa piedra de ayuda, y por eso se toma una piedra como símbolo y se dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Las piedras sirven para que nuestra memoria, que nos acordemos de dónde es que el Señor nos sacó, ¿verdad? Y esas piedras, esa piedra significaba eso mismo, que el Señor en ese día les había librado, que el Señor en ese día los había recibido nuevamente. La realidad es que aunque las piedras, esa memoria, esos momentos que nosotros marcamos hasta en nuestra Biblia son importantes, la única piedra que nosotros necesitamos, la única piedra que es, oye bien, imprescindible, es Cristo Jesús. Él es nuestro Ebenezer. La única piedra que es indispensable para la vida eterna es Cristo Jesús. Cristo es nuestro Ebenezer. Efesios 2, estoy terminando, se lo prometo. Efesios 2, 19 a 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estamos edificados sobre la piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Acercándoos a Él. Eso parte de la voluntad. Eso no nos va a caer. Esta mañana Mario usó una ilustración graciosa, ¿verdad? Que para lo que el Señor tenía que hacer con nuestra vida, ¿verdad? Los cambios, esa transformación, no nos iba a caer el techo de encima y no nos iba a caer pues esto tampoco. Aquí dice que nos tenemos que acercar. Acercar implica decisión. Acercar implica que hay algo, pero si tú no vas y lo buscas, no lo vas a recibir. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Oye bien, el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis en Él, es preciosa. Pero para los que no creen, la Escritura todo el tiempo nos dice lo que son las bendiciones y lo que nos va a pasar si no aceptamos esas bendiciones. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así que si usted no lo acepta como piedra para que edifique su vida, Él le va a hacer caer. Hay 40,000 otros versículos que no voy a leer. La conclusión: oiga bien, sin el Señor estamos expensas de tomar malas decisiones sobre malas decisiones. La peor de ellas, perder la vida eterna. Para establecer una relación con el Señor hace falta, número 1, arrepentirse de sus pecados y malos caminos. Esto es imprescindible. Hay que arrepentirse, hay que identificar lo que no le agrada al Señor y arrepentirse. Una vida al margen de Dios es una vida que necesita ser liberada y rescatada por Él. Hay que aceptar el perdón, no solamente se pide. El perdón hay que aceptarlo. Si usted no lo acepta, usted está siendo mentiroso al Señor, que dice que tiene el poder para poderle perdonar. Si usted no le acepta porque cree que su pecado está fuera de los charts, usted lo hace embustero a Él. Porque solamente dice que hay uno que no se perdona, y ese ni siquiera se entiende bien. La blasfemia contra el Espíritu no es que usted diga una mala palabra. Es una vida que niega
la sangre de Jesús. Es una vida que se niega a aceptar que Él es Dios. Es una vida que se niega una y otra vez y desprecia la salvación. Es una actitud de vida, no es un momento. Así que no hay nada que Él no pueda perdonar, porque el que va y pide perdón no es el que blasfema. El que blasfema no pide perdón. Así que no hay nada que Él no pueda perdonar. Él es todopoderoso para agarrarte a ti, perdonar tu pecado y cargarte de aquí a la eternidad, transformarte, porque eso es lo que Él hace. No les decía que yo era la persona más tímida que ha pasado por este lugar. ¿Usted no me cree? Sí, lo era. Sumamente tímida, pero no solamente tímida, acomplejada, muy acomplejada, con mucho sentido de culpa, que no venía de nada que yo podía haber hecho. Pero eso ni siquiera, la culpa a veces no viene ni siquiera de lo que es real. Es un estado en nuestra mente. Él no quiere eso. La culpa solamente debe estar atada a una acción o a un pensamiento o algo que tú has hecho que tú sabes que le desagrada al Señor. Entonces, esa culpa es el Espíritu de Dios redarguyendo tu corazón y tu mente. El Señor es suficiente para perdonarte, para restaurarte. Vieron que le devolvieron hasta las tierras, eso lo leímos. Los llevó y reescribió la historia, pero requirió de ellos acercarse al único y bendito Señor. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que hayas hecho. Si has hecho algo en contra de alguien, una de las cosas que tiene que pasar es que tú restaures eso, ¿verdad? Y hay gente que tiene que ir preso por las cosas que hizo en su pasado. Pero no es lo mismo ir preso, porque tienes que enfrentarte a lo que hiciste, porque ante la ley tenemos que cumplir como ciudadanos, a estar preso ahora mismo. Preso de tus complejos, preso de un pasado que no has podido dejar atrás, preso de lo que has podido hacer o pensar, preso porque te hubiese gustado tener otra vida, preso porque sabes que le hiciste daño a alguien y has estado el resto de tu vida lamentándote por ese instante. Todo eso lo vivió el pueblo y más. ¿Y cómo vemos a ese pueblo ser restaurado? Porque antes buscaron el perdón de Dios, pidieron el perdón de Dios y lo aceptaron. Y de ser el Dios de mami y papi, Nicole es mi hija, ella tiene su relación con el Señor, porque a través mío no va a ser que llegue a la eternidad. Jóvenes, me encanta verlos aquí, de verdad. Y algunos de ellos están viendo los jueves. Que no nos ganen, que no nos ganen. Dios tiene cosas para sus vidas. Gente mayor, ancianos, yo no sé porque aquí no hay ancianos realmente. No lo hay, no se rían, cabezones, ¿qué le pasa a ustedes? Van a pensar que estoy diciendo algo que no es. No hay ancianos, no hay ancianos. Hay gente con canas que no se las pinta. Hasta el último día de tu vida, no importa la edad que tengas, hasta el último, aquí no se retira nadie, ¿tú entiendes eso? Aquí no hay retiro nunca. Hay gente que está postrado y todavía consuela. La gente va a llorar por esa persona y todos lo hemos conocido. ¿Verdad que sí? Hasta el último día, Candyman. Y cuando me traen, siempre lo digo, cuando me traen esto, siempre me acuerdo de mi Candyman, que venía y me traía mi agüita y eso. Hasta el último día, hasta que Él venga por nosotros o nosotros nos encontremos con Él. ¿No te parece maravilloso, maravilloso? Que no importa lo que digan las noticias, tú puedes estar confiado y confiada porque has conocido al Todopoderoso. Y si no le has conocido, si solamente lo has escuchado, pero no tienes una relación con Él, no salgas por esa puerta. Queremos orar por ti. Aquí hay gente maravillosa, maravillosa.
que quiere orar por ti. Vamos a orar. Yo voy a hacer 2 llamados. Yo creo que 2 llamados. El primer llamado es, si tú no le has conocido de forma personal, quizás le conoces, quizás has venido a la iglesia mucho tiempo, pero realmente tú sabes que no tienes una relación con Él. Es más, a lo mejor hasta dudas que estés salvo o salva. Yo te voy a invitar por primera vez o porque te has apartado y quieres regresar como el pueblo regresó, para que Dios sea tu Dios. Ese es el primer llamado. Pero el otro llamado yo quiero hacerle a la gente que tiene historia, la gente que está arrastrando cosas, circunstancias, penas, complejos, culpas que impiden que tengan, impiden que tú tengas una relación con el Señor. Eso afecta. Tenemos que despojarnos, eso lo dice la Escritura. Tenemos que despojarnos, porque ese es un peso muerto. Ese es un peso que no está puesto allí por nuestro Señor. Es más, Él te invita y te dice, ¿sabes qué? Ligera es mi carga. Porque cuando Él está en nuestra vida, Él nos ayuda a llevar las cargas que son legítimas. Hay cosas que solamente tú puedes llevar, pero no los complejos, no las culpas. Eso no es de parte de Dios. Yo voy a orar. Le voy a pedir que los intercesores estén pendientes. Primero, al que todavía no ha conocido a Dios de forma personal, no ha pasado la experiencia de identificar y arrepentirse de sus pecados, o que quiere regresar a papá después de estar un tiempo alejado de Él. Y segundo, al que cuya historia le resulta agobiante y tiene que pedirle al Señor que transforme su historia y quite las partes que Él sabe que no componen nada y evitan que tú le conozcas de una forma más profunda y especial. Señor, en esta hora estamos agradecidos porque desde que entramos, Señor, sabemos que estás aquí. De hecho, tú viniste en los carros. De hecho, esta mañana cuando abrimos los ojos, ya tú estabas aquí. Estabas al pie de nuestra cama. Estabas diciéndonos una vez más, te regalo un nuevo amanecer, te regalo un nuevo momento para adorarme. Haz este día un día especial, no dejes que pase desapercibido ante la humanidad, porque cada día que te doy es precioso, porque cada día que te doy es un privilegio. Te dio un cielo azulito, te dio un mar azulito para que lo disfruten. Podía haber hecho el mundo blanco y negro, pero no, lo quise hacer para que tú lo disfrutaras. Disfruta de mi creación, disfruta de todo lo que pongo a tu alrededor. Cuando canta un pajarito, eso soy yo, acordándote de que tienes oídos para oír. No te escapes de mi presencia, no te vayas lejos, porque yo te amo y yo te estoy llamando. En esta hora, Señor, te adoramos y te bendecimos como el soberano Dios. Te adoramos y te bendecimos, no solamente como el creador del mundo y todo lo que hay en él, sino como el Dios que se hizo hombre y quiso morir por nosotros y quiso abrir las puertas del cielo para que vivamos eternamente, Señor, ante tu presencia, allí donde no hay lloro ni enfermedad, allí donde no hay complejo ni cosas tristes, allí donde no necesitamos, Señor, la luz, porque tú eres la luz, dice la Escritura. En esta hora, Señor, conmueve los corazones, todos nuestros corazones. Si hay algo, Señor, ahí en el corazón a lo cual estamos, Señor, aferrándonos en esta hora porque nos es doloroso dejarlo ir, oh Dios, danos la valentía y la seguridad de que lo correcto es dejarlo ir, porque en su lugar, en ese espacio que va a quedar, oh Señor, tu Espíritu Santo va a crecer, tu presencia va a crecer en nosotros, Señor. Y en la medida que tú crezcas y nosotros menguemos, Señor, en esa proporción, Padre amado, te agradaremos. En esa proporción te haremos sonreír y nosotros queremos hacerte sonreír. Dios, cambia nuestra historia.
Dios, transforma nuestra vida. Dios, ven a nuestra ayuda. Dios, no permita que los filisteos nos venzan. Dios, no permita que los símbolos, Padre Santo, nos atraigan y nos crean que estamos bien, cuando sabes, Señor amado, que el símbolo es vacío. Nosotros no necesitamos símbolo, necesitamos tu presencia en nosotros. Gracias por la iglesia, gracias por mi iglesia. Gracias por todos los que estamos aquí. Gracias, Padre amado, permítenos caminar juntos. Dios, juntos. Dios, en armonía. Las grandes ideas no vienen sino de parte tuya, y se las pone a un montón de gente a la vez. En eso sabemos que tú estás en el meollo. Cuando no viene de uno, sino viene de muchos. En eso sabemos que es lo que tú quieres, Padre. Se acercan días, Señor Jesús, de cambios. Muchas cosas están pasando. ¡Qué bueno! Pero permítenos tener la actitud correcta. La actitud de alcanzar a otros, Padre, porque eso es lo que tú quieres. Tú no quieres que ninguno se quede, Dios, cuando lleguemos al cielo y pases lista. Que no solamente mi nombre esté allí, el nombre de cada uno de nosotros, sino de todos aquellos, Señor, que hemos tratado de alcanzar con nuestros testimonios, con nuestra alegría, con el decir que tú tienes todo en control, con decirle que tú perdonas, que tú borras, que tú transformas, que tú restauras, que nada tenemos que hacer sino creer en ti, que nos lleva de nuestra mano derecha, que nos esconde en el hueco de tu mano, que nos haces invisibles al maligno, que envías ángeles para que nos cuiden, para que estén alrededor nuestro como tus mensajeros. Examíname, examíname, examínanos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Señor Jesús, me encanta. Examíname, examíname y sáname, y sáname, y sálvame, y Salvador. Es tu Salvador, es tu Salvador. Examíname, 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 examíname y ve si hay caminos de perversidad en mí, Señor Jesús. Examíname, examíname y sáname, mi Salvador. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Seguimos orando, hermanos, y oramos también por nuestra hermana Liliana, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por el llamado, Señor. Gracias por la enseñanza y la palabra que tú has traído sobre nosotros, Señor. Palabra de esperanza, palabra que es para nuestro bien, Señor. Palabra que es para nosotros obedecer y seguir, Señor. Presentamos a Liliana y su casa, su familia, todo lo que ella está haciendo por esta iglesia, para tu gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Exaltamos el nombre de Cristo, hermano. Gloria a Dios. Qué alegría. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Hay muchas buenas noticias.